Doña María Isabel, buenos días. Hola, ¿Qué más? ¿cómo estás? Muy bien, su merced. Nada, aquí ya empezando como esta entrevista con su merced relacionada con el proyecto que ahora mismo está presentando en el Luis Caballero, donde pues básicamente me interesaría como para, pues primero para las personas que lleguen a escucharlo, como dar un contexto de pronto de los precedentes a lo largo de su trayectoria que le hubieran conducido a realizar esta propuesta, las complejidades técnicas que todos los que hemos ido al premio lo sabemos por la dificultad misma que tiene la locación seleccionada, y pues también como las activaciones que su merced ha realizado que involucran como acciones que están como entre el performance, la visita guiada, casi que el spoken word también. Entonces, y creo que ahí, yo creo que podemos como dar pues como buena cuenta de este proyecto para, pues para presentarlo a la gente que quiera o visitarlo o que no haya podido verlo y después no se vea este video dentro de 1000 años y diga como, ah, había una mujer, María Isabel Arango, que hizo un proyecto relacionado con la historia de un país que no quiere salir de la guerra. Pues la verdad es que Inestabilidad Incalculable es un proyecto muy complejo porque empieza de una manera muy intuitiva, Ujú. eh, que me pasa mucho en la manera como trabajo, que digamos que en algún momento dado ya se vuelve como ya como un tema como mucho más conceptual, pero empiezan casi siempre como de una manera como muy intuitiva, como de una necesidad, o no sé, de pronto de una necesidad de ponerme problemas difíciles. Ujú. Y digamos que Inestabilidad Incalculable empieza eh, pues con mi lectura del libro en cuestión, que es Historia de Colombia, País Fragmentado, Nación Sociedad dividida. Dividida, Ujú. su historia, de Marco Palacios y Frank Zafford, que me tocó leerlo pues varias veces junto con Violencia Pública, Ujú. que es así ese Marco Palacios solo, cuando estaba haciendo el doctorado en Inglaterra, Ujú. como por una necesidad, una obligación que yo tenía un poco de, de entender esta historia de nosotros que yo creo que realmente no tiene mucho entendimiento, o es como a lo que yo he llegado, por Ujú. entre más leo de historia digo, qué carajos, o sea, no, esto es demasiado complejo para entender. Y digamos que cuando volví, eh, no sé si viste, bueno, eso vino un poco después, yo cogí ese libro y otra vez lo empecé a leer cuando volví Ujú. a finales del 2015, cuando estaba haciendo el proyecto de los gestos muertos. Ujú. eh, que los gestos muertos es todo un proyecto sobre cómo mirar el lenguaje durante el proceso de paz. Entonces yo Sí. dije, bueno, yo tengo que volver a entender esto, a ver qué pasa. Y quería hacer algo con este libro, no sabía muy bien qué era, pero necesitaba el texto en un documento que no fuera el libro, Ujú. sino en Word. Entonces le escribí a Marco Palacios y a Frank Zafford, Le más o menos son los... respondieron. No, nunca me No. respondieron.
Sí, esos no por lo sí son menos, difíciles. por lo menos como unas 15 veces. Mm, Traté de buscar el libro en PDF, ujú, no lo encontré, violencia pública sí lo encontré. Y yo dije, bueno, pues nada, eh, pongámonos en la labor de transcribirlo, ujú, eh, que fue un ejercicio de alguna manera bien interesante porque en la transcripción uno deja de leer, uno se vuelve como una máquina que ujú. repite y repite lo que está, o sea, yo solamente estaba como copiando palabras y digamos que de alguna manera esa repetición me dejó como un cuestionamiento, que es un tema que pasa acá, que es esa repetición incesante de horrores. Revolución. Paralelo a esa transcripción, yo ya llevaba un rato eh, estudiando el grupo ULIPO, que es Ujú, el grupo de la literatura, ¿cómo es? Literatura francesa, no me acuerdo cómo se llama, no me acuerdo cuáles son las siglas del grupo ULIPO, que es Perec y Mallarmé y ujú, todas estas cosas tan complejas que ellos hacen. Y, y estaba leyendo un libro en especial que se llama Ejercicios de Estilo ujú, de Raymond Queneau. Y ese libro me interesó mucho porque él tiene en Ejercicios de Estilo 99 veces de contar una historia. Y yo dije, bueno, ¿yo qué tal si hago algo así, pero con este libro de historia de Colombia? ¿Será que es posible contarlo? Eh, y entonces como que el primer, como que me puse a estudiar como las maneras, como todas las reglas que ellos se ujú. ponían, ¿cierto? Bueno, las reglas que ellos se ponían, porque ellos también eran como matemáticos, ya eran unas Sí. reglas como muy complejas, yo de matemáticas no sé, pero entonces la primera que escogí fue organizarlo en orden alfabético, Ujú. que también fue una labor un poco de locos. Eh, pero salieron cosas muy interesantes porque cuando uno organiza un libro en orden alfabético se juntan palabras unas al lado de otras Ujú. que por supuesto cuando escribimos no pensamos que eso va a pasar. Y salen unas contradicciones y como otras nuevas propuestas, otras nuevas opciones que a veces son hasta miedosas. O sea, a veces son sorprendentes, pero otras son miedosas. Ujú. Y en ese momento, digamos que yo como la verdad paré porque quedé agotada después de hacer ese orden Ahí, un y punto, un punto. Hasta ahí, digamos, con toda esta serie de decisiones, ¿cuánto va? ¿Qué? ¿Un año, por ejemplo? Porque transcribir esa vuelta es que 800 un año y páginas, medio, 700 un año páginas. y medio, un Eso. año y medio, Ok, ok. sí. Fue básicamente, sí, fue como un año y medio y en ese momento empieza La otra pandemia, parte. Ah, ok, 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 ok. ¿cierto? Y, y hago este proyecto que se llama Blowing Blowing, Ujú. eh, en el que cojo el video de De Santos la aceptación del Nobel. de la aceptación del Nobel y decido hacer exactamente lo mismo que hice en orden alfabético, Mm, pero en video. Eh, y cometí el error de no transcribir primero, pues de no coger el texto, porque el texto está escrito, ujú, eh, sino que lo empecé a hacer en el video. ujú, Y de alguna manera me di cuenta que lo que eso muestra es como una radiografía del lenguaje con la que escribimos la historia de, de Colombia. Entonces,
se da cuenta uno cuántas veces están repetidas ciertas palabras, cuántas veces no están repetidas unas palabras que deberían estar repetidas. Entonces, digamos que cuando pasó eso, yo dije, bueno, nada, y salió como la nominación el concurso para nominarse a Luis Caballero, y dije, bueno, listo, entonces, ¿cuál sería la otra manera en que yo puedo volver a retomar como estas reglas ulipianas y reescribir esta historia? Pero pues era muy difícil porque es que es un libro de casi 800 páginas. Entonces tuve una conversación con un amigo que se llama Daniel Gómez, que trabaja con inteligencia artificial para hacer, pero para sonido. Y Daniel me dijo, eso tal vez lo podemos hacer con la inteligencia artificial, pero pues es una inteligencia artificial para sonido, veamos qué sale. Pero para eso tenemos que entregarle el libro a un lingüista. A ver, para que la inteligencia artificial pueda entender un poco. Entonces pasé a ese segundo, es decir, esa tercera parte. Perdón, ahí el lingüista traduce la recopilación, o sea, no la transcripción ni siquiera, sino la ordenación suya, para pasársela a la inteligencia. El orden alfabético, el libro en orden alfabético, y además fue muy difícil conseguir un lingüista que se quisiera poner en ese chicharrón, porque les mandaba eso y me decían, no, eso es mucho, o sea, es mucho. O sea, que logré trabajar con un estudiante de la Universidad de Antioquia y me organizó todo el texto en verbos, adverbios, adjetivos, todo. Y con eso se lo metimos a la inteligencia artificial. Pero lo que me di cuenta con la inteligencia artificial como en el primer ensayo era uno estaba volviendo a escribir como Marco Palacios y Frank Stafford, que no me interesaba. Momento. ¿La inteligencia artificial reescribía? O sea, parte del resultado era generar frases con coherencia gramatical en español. La idea era mezclar la historia, ¿sí? Sí, con todas estas palabras como exacto. en una bolsa, que era la inteligencia artificial, y ver qué salía, como por ejemplo, juntar capítulo 1 con el último capítulo, juntar todo el libro, a ver qué cosas mezclaba. Ajá. Pero pues la inteligencia artificial no le gustaban las comas, los puntos, las tildes seguramente se las tragaban, la ñ, sí, las diéresis. Algunas O no le gustaban, las doble L's tampoco, era como, por lo que te digo, es una inteligencia artificial para sonido. Sí, claro. Entonces, y también estabas reescribiendo, como que lo que salíamos era muy tieso. O sea, era como otra vez como esta historia que no tenía sentido volver a escribir una historia como ellos. Entonces tocó volver enseñarle a la inteligencia artificial a que hiciera como, ¿qué pasa si repite? ¿Qué pasa si junta estas palabras con otras? Y en una de esas yo dije, bueno, listo, ¿y qué tal si le enseñamos a que coja toda esta información y la escriba, por ejemplo, como Gonzalo Arango, o que la escriba como León de Greca? Entonces, no era como escoger un par de poemas de algunos y que aprendiera a escribir como ellos. Revolución. Y ahí empezaron a salir como cosas interesantes, porque entonces ya empezó a generar
de alguna manera un texto un poco más poético Ujú, y un poco más complejo, ujú. ¿sí? Eh, pero pues lo que soltó la inteligencia artificial fueron, no sé, o sea, no 800 páginas, Muchas sino más. una cosa loca. Ujú, Era imposible de leer, o sea, yo en algún momento dije, yo, ¿qué hice? O sea, o sea, yo no voy a ser capaz ok. de entender esto, porque también lo que te digo era muy difícil, no había comas, no había puntos, no había ñes, no había letras que era como, ¿esto qué dice? Ujú, Y fue un trabajo largo, fue un trabajo muy largo de como de pescar un poco en río revuelto. Eh, y como de paciencia y un poco como de frustración, porque es ujú, como yo porque siempre me tengo que meter en estos proyectos que son como que ya rayan como con lo obsesivo y lo difícil. Eh, y bueno, lograron salir más o menos unas 3000 y pico de frases. ok. Pudieron Perdón, salir más. ¿recuerda cuántas frases tenía el libro de Safford como para comparar o no? Pues, Lo que pasa es que como es una narrativa, ujú, pues realmente nunca me puse como a ver como, porque son párrafos, ya, ¿sí? Nunca me puse como a estudiarlo como tan a fondo ok, como aquí hay ok, ok. tantas frases, pero pudieron salir más, realmente, o sea, yo todavía tengo ese material, pero hubo un momento en que dije, no puedo más, con Ujú, estas hay que salir, además porque con eso tiene que salir un sonido y tengo que generar una composición, ujú, tengo que escoger cómo hacer esa composición. ujú, Y era muy difícil porque yo no, por más que hubiera utilizado poesía, por más que hubiera utilizado una inteligencia artificial, el resultado seguía siendo un texto doloroso, ok. un texto Antes había dicho eh, tieso, como un muerto, con un texto repleto de muertos. sí, o sea, un texto eh, que yo decía, pero yo no quiero, yo cómo le busco eh, como un lado eh, positivo, si se quiere, o de Ujú, esperanza, eso, porque digamos que nunca ha sido mi interés con mi trabajo, pues repetir lo que nos muestran las noticias o hablar de obviedades que ya sabemos todos, o sea, ujú, y en ese momento estaba en Alemania, me estaba leyendo el libro de Vera Grave de Una paz como revolución, y digamos que ella fue como la inspiración para que este sonido, para que esta pieza sonora tuviera primero una voz femenina y pues aparte de la mía como una inspiración femenina y dos como como creer en la esperanza de esa paz, así sea tan esquiva, ¿no? ujú, Entonces pues, a escoger frases, ¿sí? ujú, A tachar, ¿no? Estas están diciendo lo que ya sabemos. Decidí quitar todos los nombres. Si tú te acuerdas del sonido, ujú, eh, yo no nombro a nadie, ujú, porque no porque no tenga una posición política pero no es mi intención señalar a nadie. ujú. O sea, creo que no era como lo que estaba buscando. Yo era, bueno, listo, saquemos todos estos nombres y saquemos a todos estos señores porque es que todos eran señores y yo no quiero nada que ver con estos. María Isabel, los nombres que se anulan son los de los varones que hacen
que hacen backslash destruyen el país? ¿Y los nombres de los territorios también? ¿O solamente los de los humanos? Solo los humanos, Ok, solo los humanos. Los territorios no. ok. Y extrañamente, eso es otra cosa que era bien extraña de la inteligencia artificial o de esta inteligencia Ujú, artificial que utilizamos, es que realmente hacía lo que le daba la gana. Y ujú, eso me parecía interesante, como no controlar. Y que a veces tratábamos de controlar y no hacía caso. O sea, o sea, lo que salió fue lo que la inteligencia artificial quiso, por más que le pusiéramos nuevas condiciones, nuevas maneras, eh, hacía lo que quería. O sea, se pegaba de unos personajes, sí que se pegó mucho. Y yo decía como, ok, ujú. esta inteligencia artificial tiene como su propio, o sea, es muy inteligente. ¿De O casualidad sea, se pegó de algún presidente gramático? No sé, Miguel Antonio Caro todo el tiempo. eh, se pegó el presidente del elefante. Ok, ok, o Ese sea, le encanta, a esa inteligencia artificial le encanta la historia contemporánea. le gustó mucho ese presidente. Vea Era hasta pues. un punto que era como, bueno, ya no más. O sea, busca otros. Pero ese le gustó bastante. Vea pues. Entonces, y Castaño también le gustó bastante. Ok. Pero digamos que Castaño lo usaba de una manera bonita porque entonces Castaño, pues como puede ser un apellido de una persona Puede ser un horrorosa, color también. puede ser un color. Sí. Entonces a veces salían cosas como que yo decía, esto Mm, puede, con esto puedo jugar de alguna manera. ujú. Entonces, Revolución. una vez empecé como con esta idea como de la esperanza, hubo una cosa que se repitió mucho. Marisabel, ahí, qué pena interrumpirla ahí, pero quisiera que reiteráramos como por qué la lectura del libro de Vera Grave le permite a usted como esa posibilidad de esperanza. Es como para fortalecer esa voz femenina respecto a estos machos, hablando de Pues, machos. pues digamos que ella fue, pues como sabemos, ella fue militante del Ujú, ujú. M-19, y tenía toda esta ideología como de eso tiene que cambiar. Y en Mm, algún momento tuvo esta ideología que fue pues, con las armas y las dejó. Y, y este libro de Una paz como revolución, o La paz como revolución, no me ujú, acuerdo bien, es La paz como revolución, es, habla de la importancia de encontrar la paz desde, pues, de una manera pacífica de pensamiento, no de una manera eh, bélica o no, sí, como tener todos como un poco como esta idea de esperanza. O sea, pues ya es una cosa como que o sea, eso fue como lo que yo ujú. saqué del libro, de pensar que una persona que estuvo eh, con las armas decida pensar que sí se puede, que sí hay que creer y, y que tiene que haber una manera que no sea a través de gritos y más peleas y más Ok. violencia y más horrores. Entonces, digamos que ahí empecé a ver, bueno, listo, entonces empecé a tachar, nada que suene muy... Pero también hay un momento en que pues tampoco puedo tachar todo, Ujú, porque tampoco puedo negar lo que es una realidad. ujú. Y empezó a pasar en las frases que empecé a seleccionar que aparecía mucho la geografía. Eh, y eso me pareció bonito. Entonces, Mm, eh, de ahí empecé a escribir
el guión lo empecé a escribir, creo que el guión salió como con algo así como 200 frases quedaron de todas esas. Ok. Eh, que con esas frases se escribió con ayuda de Nicolás Donoso, de Juan Nicolás, el poema final. Eh, con Nico o sea, las frases están escritas, pero las organizamos de una Ujú, manera que generara como este último poema. ujú, Y lo otro, hay otros que son como en el principio, como coger pedazos de que digan como, no sé si ves como, o sea, por ejemplo está la, ujú. y ese la que está en el segundo espacio, son todas las veces que está eh, LA, el la, sí. y lo mismo al principio también con la a. Creo que en otro de los espacios está algo que me interesó mucho, que fue río. Ujú, Estaba en el libro, en el orden alfabético, que estaba la palabra río de el agua, del río, ujú. pero también de me río, de la risa. Ok. Entonces era un poco jugar como con todos estos juegos, y de ahí empezar a escribir, bueno, queremos, o sea, quiero que en el espacio primero pase esto, quiero que en el segundo Mm. espacio esté como esta cosa más sonora que está diciendo pero en el centro está pasando, eh, se están repitiendo como unas palabras. Pero entonces aquí, María Isabel, estamos hablando de dos guiones. Uno, el del poema, y otro, el de la distribución museográfica, ¿no? Es decir, ya su merced con con el componente del Todo poema fue, empieza a acompañar, a designar los todo, espacios. todo empezó, o sea, yo siempre sabía, desde que empecé a diseñar la museografía con los de taller síntesis, cuando escogí el parqueadero, que una de las razones por las que lo escogí es uno, porque sonoramente es como un búnker, Controlable, sí. es controlable, porque es que no hay espacios que tengan esa posibilidad en Bogotá realmente. La Galería de Santa Fe era imposible, simplemente eso no iba a funcionar a nivel Su merced sonoro. le llevó la contraria a a la tradición local museográfica que ve en el parqueadero un hoyo negro con montajes de porquería. Usted toma eso y lo revierte, igual que con el libro. Sí, sí, yo la verdad, y la Ok. verdad es que yo no entiendo por qué, o sea, como que yo fui a ver los espacios y yo dije, pero yo no le tengo, o sea, porque la gente le tiene, porque de hecho me dijeron muchas personas que escogió ese espacio. Yo le dije, porque es que ese espacio no va a ser ese espacio, va a ser otra cosa. Ok. Eh, y siempre tenía como la idea de que ese espacio fuera un teatro, o sea, como utilizar las convenciones del teatro, porque Ujú, de alguna manera en todo mi trabajo, eh, digamos que el trabajo, la danza, sea ujú. clásica, contemporánea, la ópera, el cine, siempre ha sido como bien importante. Sí. Entonces yo quería generar un teatro, y el parqueadero en esta bajadita me da la posibilidad se, de que fuera un teatro, de que la pieza pasara como por corredores y Ujú. laberintos hasta llegar a un teatro. Y bueno, si bien el parqueadero tiene la posibilidad de una salida, yo no quería que el teatro fuera la última, o sea, yo quería llegar a una paz, la idea de una paz, de una esperanza, lo que tocara devolverse por esos mismos corredores, por esos mismos Ujú. laberintos, y volver a vivir como toda esa dificultad, y ya cada quien se queda con lo que pueda, ¿no? Ok. Entonces siempre estuvo pensado, o sea, primero se diseñó la museografía Ujú. pensando en, aparentemente son 5 espacios,
pero no son 5 espacios, son 6, Ujú, porque uno es un corredor y en el corredor hay un sonido, ujú, que es un sonido que en la mitad entre eh, el teatro final donde está el poema y ujú, los otros 2 espacios te está volviendo a decir mañana una paz, pero la dice más como una pregunta, ok, eh, sin estar formulada como una pregunta, es más como en la voz, donde está no la pregunta, donde se deja ujú, esa duda. ujú, Eh, y entonces una vez ya pensando en esos espacios, empezó como la construcción del guión que quiero que pase al principio. Al principio eh, se escogen palabras del libro en orden alfabético. ok. Que ahí sería un Eh, poco, se acerca a Blowing Blowing, ¿no? También como el orden alfabético, selección de sí, palabras. Listo, sí. listo. Ese es el primer Eh, espacio. ese es el primer espacio. Ok, La revolución.